El uso galaico está hoy en Santiago de Compostela y estamos con Alfredo Conde. Alfredo Conde, escritor que recientemente premiado, y de eso vamos a hablar también, un premio de articulismo, ¿no? Ahora mismo acabas de ser premio, aún sin entregar, ¿no? Premio José Luis Albite. Y ¿qué tiene el artículo periodístico que no tiene, por ejemplo, la novela? Tú, que eres una persona que tienes una trayectoria en la escritura de la novela. La novela, una novela es lo que pensaba Flaubert que era la creación de un mundo. Decía que un novelista es un demiurgo que crea un mundo y lo habita, y que además de eso es todo lo que habita en la novela. Decía en una carta a Luis Collet que había estado en el bosque de Bolonia por la mañana y que él eran los caballos que tiraban del landón en el que iba, era el amante, era la amada, eran las hojas que doraba el sol, en fin. Ese demiurgo es novelista y crea un mundo y tiene que habitarlo y componerlo. El articulista puede hacer creer en el mundo que habita, denostarlo, alabarlo, hundirlo o hablar de mil cosas que no tengan más justificación que la propia belleza del texto, que todo es posible. Son dos mundos que no tienen que ver mucho uno con otro. Puede ser muy buen articulista y pésimo novelista, y al revés. Gran novelista y pésimo articulista, si es que no me equivoqué y lo dije dos veces de la misma manera. Yo practico los dos, ¿no? Quizá porque a estas alturas yo puedo ser ya un grafómano confeso, ¿no? Imagínate que yo estuve 40 y tantos años escribiendo, 40 años, bueno, para no exagerarme, o casi 40 años, por si me equivoco, escribiendo un artículo 352 días al año, ¿no? No talle contas, y ya posiblemente tenga escrito más en los periódicos que en los libros. Y son dos géneros distintos que no por ser un buen artículo, ya está dicho. Que no. ¿Y usted qué es más, de escribir largo o escribir corto? Depende. Yo tengo novelas muy cortas, no, normales, digamos, y tengo novelas de cientos de páginas, claro. Depende del tema, depende del año, depende de la capacidad que desarrolles en cada ocasión. Pero ahora yo tengo 81 años y escribo todos los días, no. Estos días voy a iniciar la presentación de un libro, es un libro de memorias, y ya estoy escribiendo otro, porque si no, ¿qué coño hago aquí? ¿El articulismo es un género literario o se ha convertido en una forma de opinión rápida? Yo creo que puede ser un género literario, con las variantes. Bueno, mucho lo que se dice mucho, yo en los géneros literarios no creo. Entonces, decir que es un género literario es una expresión periodística que abarca muchos aspectos y que yo no sé en cuál de ellos catalogarme a mí mismo. No lo sé en realidad. Un día puedes escribir de una anécdota que te gustó mucho, aunque la hayas comido 15 días antes, pero careces de tema ese día, y veña, outra anécdota máis que a xente gusta. Y otras veces te pones serio y hablas de la actualidad. Y yo creo que es una de las razones que mantendrán la prensa impresa, los artículos de opinión, los artículos de circunstancias, que con el mundo de los jóvenes, con el mundo de la cultura y con unas cuantas informaciones referentes a la economía, en fin, que son 4 pilares en los que no sé si con periodicidad
cotidiana, pero sí por lo menos semanal. Eso va a seguir en letra impresa, porque es condición del animal el leer en... Yo no soy capaz de enterarme perfectamente de lo que leo en la pantalla del ordenador y paso el día delante de ella. Tengo que leer en papel. En Inglaterra hace, no sé, 5 o 10 años, no lo sé, los estudiantes habían empezado, el 60% de los estudiantes habían empezado a imprimir lo que leían en la pantalla porque se habían dado cuenta de que la capacidad de comprensión lectora era muchísimo mayor, más desarrollada, más positiva, más productiva. Yo creo que si eso le pasa a la gente joven, quiere decir que se va a seguir haciendo necesario el poder leer en papel. Usted ha conocido a José Luis Albite, en nombre del premio que le han concedido. ¿Qué es lo que más admiraba de Albite como articulista? La imaginación, el sentido de la tolerancia, el goce de vivir. Era un gran escritor, y era un gran escritor. Yo creo que pocos articulistas en los últimos 50 años puedes emparejarlos con él. Hablo en todo el territorio peninsular. Era una voz excepcional y única. No hay parangón con él. José Luis Albite es José Luis Albite. Y yo sentía por él y siento una gran admiración como escritor de artículos de periódico. Usted ha sido marino, profesor, político, escritor. ¿Qué oficio le enseñó más sobre el ser humano? El navegar, que navegué mucho menos de lo que yo hubiera deseado, pero el navegar me influyó mucho. Mucho. Es de las actividades. Yo he hecho muchas cosas, ciertamente, entre otras razones porque eso me permitió ser escritor toda la vida. Y cuando reflexiono en qué aspectos de mi vida he resultado ser como soy, yo creo que en el tiempo de navegar, el sentido de las disciplinas, el sentido de la inmensidad, el sentido de la relación entre las personas, eso me lo enseñó el mar. ¿Se escribe mejor con experiencia o con imaginación? Bueno, son necesarias las dos. El escritor se nutre de su propia vida, de lo vivido, de lo escuchado, de lo oído, de lo leído e incluso de lo soñado. Son de las tres fuentes de las que uno se nutre. ¿Y cuál es la que más me ha nutrido a mí? Pues posiblemente las 4 horas seguidas de guardia en un puente de un barco, sin otra cosa que hacer más que ver el horizonte y estar pendiente de lo que viene y de cómo está el mundo que te rodea, que es ese. Y no sé qué más. Ser profesor en algún momento me ayudó mucho. Ser político, pues también aprendí muchas cosas, entre otras que no volví a ser político en mi vida. Y el conjunto de ellas, es que no sé, algunas veces unas experiencias. Para ser escritor me valió todo el cúmulo de experiencias. Imagínate una literatura que se nutra de escritores que toman los mismos vinos a las mismas horas, los mismos días, en los mismos bares, que se casan con las mismas chicas que fueron sus compañeras de estudios, que se divorcian de ellas y se recasan otra vez entre ellos. ¿Qué les puede pasar? Que acaben escribiendo todos la misma novela. Endogamia. De una forma u otra. Yo creo que no he escrito la misma novela nunca. Llevo escritas 20 y las 20 novelas, claro, tienen relación unas con otras, pero son distintas. Usted ha ganado premios muy importantes. ¿El reconocimiento cambia la forma de escribir?
No sé, depende del individuo. Hay gente que necesita el reconocimiento, y gente que no lo y gente que lo elude. Yo sería de los primeros. A mí me gusta que se me reconozca mi trabajo. Pero cuando eso no sucede, por ejemplo, a mí, desde que gané el premio Nadal hasta prácticamente hace un par de años o 3, yo no me sentía reconocido en mi propio medio, ¿no? Tuve la suerte de que fuera de España, me fue muy bien y hubo años en que yo daba más conferencias y presidía más jurados en Italia que en España, es decir, que en Galicia y en el resto de España. Y yo creo que hay otros escritores que huyen del reconocimiento o de eso afirman, pero yo creo que es necesario el que te reconozcan, porque escribir una novela que no es una coña, ¿sabes? Requiere mucha dedicación. A mí me requiere dedicación y esfuerzo. Conste que yo no sufro escribiendo una novela. No entiendo un jugador de fútbol ahí en el estadio que sufra jugando al fútbol. Si sufres, coño, no seas papanatas y vete. Yo escribo porque me gusta escribir y disfruto con ello, pero me gusta saber que es útil lo que estoy haciendo. Claro. ¿Se siente usted más escritor gallego, escritor español o simplemente escritor? Yo me siento escritor. Soy gallego, creo que soy el escritor gallego con más páginas escritas en gallego, de los actuales seguro. Ya de los anteriores, pues no sé calcular ahora las páginas que puede haber escrito Otero Pedrayo, que era bastante grafómano, pero como escritor, yo soy escritor. Una vez fuimos a Granada varios escritores gallegos, Freixanes, Casares, Tarrío, que es uno de los que me acaban de decir que estuvo 2 meses internado, y Torrente Ballester, sí. Y Freixanes y Tarrío, en las primeras intervenciones, saludaron al pueblo andaluz, del pueblo gallego, tal, en Granada, y se armó un zapatiesto glorioso. De forma que el último día, porque la prensa, ¿a qué vienen estos aquí a levantar? Estos nacionalistas, separatistas, esas cosas. Y el último día, la conferencia última era la mía, y era en la Madraza. Y estaba aquello así de bote en bote, de gente dispuesta a hacer la reivindicación. Yo estaba, dicho en román paladino, acongojonado, que viene de acongojarse y de acojonarse. Y no sabía cómo empezar. Y no me salía. Que de repente tengo que darles una noticia o algo así, o hacer una confesión de parte, no sé cómo empecé. Tengo un perro que se llama Negro. Todo el rebumbio que había. Y tengo unos amigos que tienen un gran irlandés rojo, un setter irlandés precioso, al que llaman Nelson. Mi perro, que es pequeño y el gran irlandés es grande, intenta constantemente montar con gran disgusto de la mujer de mi amigo, que pone una cara de violencia extrema, hasta que en un momento dado, yo ya no sabiendo qué hacer, cogí a mi perro, lo cogí por el collar y dije: Ney, que un mariscal francés le dé por donde tú pretendes un almirante inglés es improcedente, apéate. Desde entonces la mujer de mi amigo ve con suma complacencia que mi perro quiera montar al almirante inglés. El nacionalismo y otras autocontemplaciones umbilicales
pueden conducir a actitudes como esta. Y los descolocó a todos. Yo no soy un escritor gallego, tampoco soy un escritor español, soy un escritor. Ajá. ¿Y hoy se lee menos o se lee peor? Hoy ¿Hoy se lee menos en la sociedad en la que estamos o se lee peor, podríamos decir? se lee menos, no, lo que pasa es que las cifras son muy cabritas. Hace pocos años, hace 3 años, así calculo yo, hace más años el PIB español, el 2%, correspondía al mundo del libro. Y hace menos tiempo, ¿qué te iba a comentar yo? Coño, que se me fue el santo al cielo. Sí, sobre si se lee menos. Sí, se lee menos. Que las cifras son en muy España, cabritas. En España se publicaron hace 2 o 3 años 80 y tantos mil títulos en un año. En Francia se publicaron exactamente más o menos la mitad, 40.000. El problema es que el número de lectores en Francia era el triple del que tenemos aquí. Entonces, hay muchos vicios heredados en la edición y que hoy están mucho más complicados y bueno, hay, de la cantidad sale la calidad por decantación, pero también si es demasiado, es que ya pasó siempre. Corín Tellado se publicaba una novela cada 15, 20 días y vendía 450.000 ejemplares de media. Y Marcial Lafuente Estefanía, pues por ahí le rondaba. Que lea la gente está muy bien. Esas cifras estaban muy bien, pero cuando piensas que Pío Baroja en su tiempo vendía al año 500 ejemplares, dices, coño, ¿aquí qué pasa, no? Y pasa. Entonces, se publica mucho, se edita mucho, pero hay vicios terribles, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ambiente más próximo, el que las editoriales puedan tener asegurada la venta a la administración pública de 300 o 400 ejemplares, quiere decir que publican 300 ejemplares, los venden a la Xunta, ya tienen hecho el negocio y no sale normalmente por decantación pues una literatura más floreciente. La hay, pero en gran medida contenida por esa pluralidad de textos que no sirven para nada, claro. Y vivimos también ciertamente en una época donde hay más información, pero menos pensamiento. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Porque, vamos a ver, antes el Víctor Hugo decía que prefería la influencia al poder. Y efectivamente, en mi juventud, y un poco más allá incluso, el papel del intelectual era el de influir en la sociedad. Influían los escritores, influían mucho en la sociedad. Hoy no influyen en absoluto. ¿Qué influye hoy? Los llamados influencers. ¿Y cuál puede ser la influencia de un influencer? Pues el tupé o la perrera de las señoras, es otro tipo de influencia la que existe y que homogeneiza demasiado, coño. Tú ves una película hecha en Estados Unidos y la gente bailando, y resulta que ves otra hecha en China y ya bailan como en Estados Unidos. La música dejó de ser melódica, es rítmica, y la influencia pues viene de la gente que sabe bailar. ¿Cómo es posible que toda la música universal esté hoy dominada por ¿cómo se llama? El rap. Sí, el rap. Pero y tiene que ser algo que la sociedad disfrute, ese tipo de música, claro que sí, pero tanto y con tanta intensidad y quizás sea un problema grave el que se nos estaba planteando. ¿Y qué le preocupa más de la sociedad actual? A mí me preocupa, mira, por ejemplo,
La derecha le reprocha a la izquierda en el gobierno que se entienda tanto con la ultraizquierda, con la extrema izquierda. Y la izquierda le reprocha a la derecha que se entienda tanto y dependa tanto de la extrema derecha. Coño, si es tan molesto y es tan innecesario y es tan criticable, que lo es, en una medida o en otra a determinar por cada uno de nosotros, ¿por qué no se ponen de acuerdo en que hay unas cosas que se llaman gobiernos de coalición con unos puntos fundamentales, 4 o 5 cuestiones, o media docena, o una docena de cosas en las que van a pelear los dos? Y esto empieza a funcionar de una puñetera vez, porque no está funcionando. En mi Y ese modo es de el ver. mayor problema que tiene la sociedad. Yo creo que en este momento es la polarización. No hay reflexión política, coño. No hay... Son eslogans, todos. Son eslogans, y que nadie lee. Argumentarios. Yo leo artículos en el debate en El País, por ejemplo. Y digo, hay veces con algunos articulistas que yo admiro mucho desde hace muchísimos años, digo, ¿cómo es posible que todos los días tenga algo que decir o criticar del equipo contrario? Y en el equipo contrario exactamente lo mismo, y lo decía Amancio, ¿no? De lo que hacen los buenos todo es malo, y lo que hacen los malos todo es bueno, y viceversa. Y así no se va a ninguna parte, así no se construye ni reconstruye un país. Sus artículos suelen tener ironía y distancia. ¿Es una forma de protegerse? No, es una forma de ser que se está perdiendo en Galicia. Los gallegos hemos sido muy irónicos. Tú ya sabes aquella que decía: "Ei te chamar, nunca sospeitaches que te iban a chamar. Ei te chamar 1000 cousas que dirían 1000 persoas que superan como vives tú. Ei te chamar muller honrada". Eso es ironía. Y decir las cosas sin comprometerse, claro, más de lo debido, ¿no? Ese tipo de comportamiento de exposición, de descripción de la realidad, falló mucho. Está fallando mucho. Yo no sé si sigo siendo irónico o no, pero me gustaría mantener el tono de ironía que me hace disfrutar a mí cuando la escucho y cuando la leo. La pregunta de siempre: ¿un buen articulista nace o se hace? Las dos cosas, coño. Hay articulistas que, bueno, las dos cosas sí, se hacen. Hay articulistas que se hacen articulistas, dicho sin que lo reproduzcas, igual por cojones, ¿no? Yo escribo, tal, y la prueba es la cantidad de colaboraciones que hay en los periódicos gratis et amore, ¿no? Porque les interesa o les apetece por quieren figurar, por relacionarse, y están en su derecho, coño, pero eso, cuando se convierte en una norma o casi, es un problema, ¿no? Para mí significa un problema de tipo colectivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que están aportando? ¿Qué es lo que se está construyendo con la lectura de artículos en los periódicos? Pues cada uno que piense y lo defina como estime, pero algo se está produciendo que creo que no es excesivamente bueno. ¿Qué cosa no debería hacer nunca un articulista? Mentir, engañar, no ser coherente con su forma de pensar. No creer, no ser el maximalismo no es bueno, coño. Cuando se llega a él y se llega a situaciones como la que estamos comentando, de todo lo que hagan estos está mal, todo lo que hagan estos otros no está bien, mal asunto, y eso se está dando hoy. Usted siempre ha mantenido un fuerte vínculo con Galicia, ¿no? ¿Qué tiene Galicia que no tenga otro lugar?
Bueno, teníamos ironía, teníamos una forma de ser y de pensar y de actuar. Teníamos. Sí, porque en gran medida la hemos perdido. Vamos a ver, hemos perdido hace muchos años, cuando yo aún vivía en Pontevedra, había una frutería que se llamaba El Valenciano, que era de unos amigos, además. Con buenas naranjas, seguro. Con buenas naranjas. Bueno, ya podía. Y un día en el periódico, en una entrevista que le hicieron a uno de ellos, decía que todos los días, yo no sé si oí, eran 600.000 pesetas de productos de Levante o 600.000 kilos que traían, con una barbaridad. Y si nosotros hemos dejado de tener fruto del país, si han desaparecido los castaños, si han... el ganado no es el que... Cuando yo era chaval, todavía cuando yo era niño, en Laza había diariamente o durante semanas 10.000 reses llevadas allí para engordasen y después embarcarlas pues, en leixoes para venderlas en el resto de Europa. ¿Dónde están hoy? Se han perdido muchas cosas y el minifundio, mira qué maldecimos el minifundio durante toda nuestra vida. Bien, sí, pero éramos autosuficientes, era una economía de trueque y subsistimos. Cuando en el resto de España se pasaba mucha hambre, aquí, hombre, no digo que estuviéramos todos gordos, pero bueno, la gente se iba defendiendo. Y eso existe hoy. La concentración parcelaria ha ayudado excesivamente a eso. No, en los años 60 se publicó una revista que se llamaba Siglo XXI y en uno de los primeros números daba la cifra de 10 millones de vacas que había en Bélgica. Bélgica es, no sé si 200 y pico kilómetros cuadrados más o menos que Galicia, pero es prácticamente lo mismo, con 2 parlamentos, 2 idiomas y 10 millones de vacas. Nosotros aquí no llegábamos a 1 millón de vacas. ¿Cómo? ¿Por qué los belgas, coño, pueden tener 10 millones de vacas y nosotros somos incapaces de tenerlas? ¿Las tenemos hoy? Me temo que no. Entonces, es que me estás haciendo hablar de economía y política, que es cada una cosa que ya... Pues una pregunta más. ¿Usted cree que Galicia está bien tratada en la prensa? Bien contada, bien tratada, bien contada. Ya estuvo peor. Ya estuvo peor, pero eso no quiere decir que esté bien contada. Nosotros no tenemos una sociedad civil fuerte y asentada y comprometida con el país. Yo sé, y cualquiera puede comparar, pues la importancia de pintores gallegos con otros pintores de otras zonas de la península que tienen reconocimiento internacional. Porque los pintores gallegos, yo por ejemplo, Quintana Martelo, o, bueno, no quiero dar, no pongas nombres, ¿no? No son tan importantes como Miquel Barceló, por ejemplo. Si pintan igual o mejor que ellos. Y eso es extensible a... Perdón, es que se me seca la garganta. Ay, carajo. Perdona, ¿eh? Eso es porque carecemos de una en mi opinión, de una sociedad civil consciente de que es posible que dos mundos, dos maneras de habitar el mundo, desde lo gallego hasta lo peninsular, para no decirlo español, porque yo creo que lo gallego también es español, aunque a algunos no les guste. Galicia es una nación cultural. Política ya vemos que no. A mí me parece bien que haya
que haya quien quiera que sea independiente, pero después de mi experiencia política y de haber inducido la aparición, la creación de instituciones importantes, culturalmente importantes, que hoy han desaparecido. El Instituto Gallego de Artes Escénicas y Musicales, por ejemplo, y ahora es una agencia que se llama Agadir, ¿o no? Sí, Agadir. Agadir es teatro. Agadik. No sé, es que Agadir era donde hubo el terremoto en Marruecos hace muchísimos años. En cualquier caso, ha desaparecido. Sí, ha desaparecido. La Xovén Orquestra de Galicia, que iba como un cohete, pero desaparecida en combate. El Ballet Gallego Rei de Viana, que llevaba muchos años, ha desaparecido y que era una representación internacional que donde iba nos enseñaba. Eran buenos embajadores. Era una embajada impresionante. El Centro de Artes da Imaxe de Coruña, cerrado. El Centro de Gallego de Arte Contemporáneo parece que ahora está empezando a superar aquella etapa de abandono que me llevó durante años. Entonces dices, bueno, pero ¿qué sociedad es la nuestra que deja morir eso? Entonces yo en eso soy un poco... ¿Hay algún tema gallego que usted no haya escrito sobre él y que le gustaría escribir? ¿Le queda ahí algo pendiente? No, yo creo que no. Yo hice guiones de cine, hice guiones de televisión, aún lo sigo haciendo. Hice poesía, hice teatro, hice novela, hice cuento, hice memorias. Yo, del ámbito de escritor, me parece que he tocado, con mayor o menor fortuna, todos los palos. Por ejemplo, yo no soy una poeta, ni mucho menos, pero 2 o 3 libros de poesía también los hice, 2 o 3, sí, o 4, ya no recuerdo ahora. Nosotros somos diario Luso Galaico, ¿no? ¿Cuál es su opinión de Portugal y la relación que debe tener Galicia con Portugal? Bueno, yo soy de los que creía que el rey García de Galicia, que fue el único rey privativo que hemos tenido, que murió encadenado con las cadenas con las que vivió 17 años encerrado, posiblemente porque había extendido el reino de Galicia hasta Coimbra, y ni su hermano Sancho, al que mató Alfonso VI, el batallador, el del Cid, el de la Jura Santa Gadea. Yo soy de la opinión de que Europa, cuando hablaba de la eurorregión alaico-miñota, pues yo quiero creer que llegaba por lo menos hasta Oporto. Y para mí los portugueses miñotos son los gallegos del sur y nosotros somos los miñotos del norte, somos los portugueses del norte. Yo creo que esa eurorregión es absolutamente importante, que genere lo que de ellas cabe esperar. Es mucho, por lo menos. En mi caso, yo creo en esa coina, en esa ligazón. Es la misma nación cultural, con un idioma que ha adoptado variantes, pero que entendemos casi perfectamente, como ellos casi perfectamente entienden el nuestro. Lo que pasa es que después trabaja el medio ambiente, en el que a mí una de las cosas que más me podía irritar era que un escritor portugués, cuando intercambiamos, mándame tus novelas, ¿sabes? Mándamelas en castellano. No me jodas, coño. Si tú sabes leer en gallego como yo sé leer en portugués. O sea, yo creo en eso y creo en aventuras como tu periódico. Para terminar, le voy a hacer un cierre tipo Albite. Y esto sería que si tuviera que escribir hoy un artículo titulado "Lo que más me desconcierta del mundo actual", ¿de qué trataría?
Esto es un cierre tipo Albite. Sí, sí. Pues Le repito, lo que más me desconcierta del mundo actual. lo que más me desconcierta es la situación actual. Yo creo que soy un ser privilegiado, que somos en general unos seres privilegiados. Hablo de mí porque no todo el mundo se puede sentir igual, pero coño, yo nací en el año 45. Cada minuto de mi vida he visto la sociedad en la que yo nací y viví mejorando, hasta prácticamente hoy. Hoy yo creo que está empeorando, por mucho la convivencia es otra, el mundo es otro, y a lo mejor es mi incapacidad para adaptarme a estos nuevos tiempos, ¿no? Como me pasa con la música, coño, ¿no? Que bum, 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 la música dejó de ser melódica, ahora solo es rítmica. Bueno, pues esa... Voy después, sí. Esa música me desconcierta, ese ritmo de vida me desconcierta. Y eso de que todo el mundo baile igual en todos los continentes, o se viste igual y pinte igual, coño, tú ves las pintadas de los grafitis son los mismos aquí, coño, que en Boston. Y son los mismos en Boston que en Tegucigalpa. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué es? Eso le desconcierta. Eso me desacouga. Sí que no me desconcierta porque lo puedo analizar, pero sí me quita mucho sosiego. Pues queríamos agradecer a Fredo Conde, escritor, político, marino, como dijimos durante esta entrevista, este tiempo que ha dedicado a Diario El Uso Galaico. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Y ahí estaremos cuando tenga que recoger este premio Albite, que es un premio merecido. No sé si es merecido o no, pero es muy grato recibirlo, eso sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vale.